Seguimos con Paco Martín León y el valor añadido del predictor en la vigilancia y predicción de fenómenos meteorológicos adversos. Pues nada, después de la perspectiva que nos ha dejado Daniel, qué trabajo maduro, ¿no? Le queda al predictor cuando ve una mancha roja, o a veces no la ve, y se entera que han caído 200 litros en Arco de la Frontera, y allí los modelos numéricos no daban nada, ni desde el punto de vista determinista, ni desde el punto de vista probabilista, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta desde el punto de vista operativo? Daniel ha dado una visión solamente de modelización. Hay otros instrumentos, otras herramientas, otros métodos para enfrentarse con los fenómenos adversos. La predicción meteorológica. ¿Qué es la predicción meteorológica? Lógicamente, hablaremos sobre los modelos de predicción. Ya Daniel me ha allanado el tema. ¿Y cuáles son los modelos que utiliza AEMET? Y una palabra que va a aparecer constantemente, la incertidumbre. Esto hay que cuantificarlo de alguna manera. Veremos posteriormente, o a lo largo de toda la presentación, cuál es el papel del ser humano dentro de la predicción. ¿Le queda todavía espacio para dar valor añadido? Si no da valor añadido, fuera. Fuera. Y vamos a utilizar herramientas, métodos, pero eso tiene un coste. Hoy por hoy tiene un coste. Si quitamos al ser humano de la cadena de predicción, esto tiene un coste. Y por último, conclusiones. Predecir es tan fácil como conocer y anticiparse el estado de la atmósfera a partir de unas observaciones y de los conocimientos actuales que tiene el ser humano, los científicos, de un sistema tan complicado como es la atmósfera. Para eso, como ya ha comentado Daniel, partimos de unas observaciones limitadas, unos modelos atmosféricos limitados, unas simulaciones numéricas limitadas, y todos ellos nos introducen en un concepto de la incertidumbre. No tenemos herramientas perfectas. Las observaciones perfectas, nuestros conocimientos no son perfectos, y no solamente eso, sino que además las simulamos de forma imperfecta. Es un problema complejo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a dividirlo. Y es lo que se hace en la predicción operativa. Dividimos en rangos de predicción, que a su vez está unido a las escalas y a los fenómenos. Los rangos de predicción, básicamente, a título orientativo, pues tendríamos las predicciones inmediatas. Son predicciones que se hacen a muy corto plazo. Conocer qué está ocurriendo ahora y no más allá de 3 horas. Ya digo que estos hay que tomarlo de forma elástica, ¿no? Las predicciones a muy corto plazo, 3-12 horas, y después ya entraríamos en las predicciones a 3 días, a 10 o 15 días, que serían las predicciones a corto plazo y a medio plazo. Y por último, las predicciones mensuales, estacionales y climatológicas. Ni que decir tiene, el tamaño de la letra está en función del papel del ser humano. A medida que nos alejamos del rango, pues un predictor poco puede hacer las predicciones estacionales. Lo que da el modelo desde el punto de vista probabilística y punto. Pero es sobre todo en las predicciones inmediatas, en los fenómenos adversos, donde el valor añadido de un buen predictor pues es importante. Aquí tenéis en una escala temporal las predicciones a muy corto plazo, serían desde el momento actual hasta 3 horas, ni que decir tiene que las herramientas fundamentales que utiliza el predictor son los modelos conceptuales, datos de teledetección, datos de superficie, y a medida que me voy alejando en el tiempo, al D+7, D+10, etcétera, etcétera, pues lógicamente tendré que emplear las herramientas fundamentales, ¿no?, que son los modelos numéricos, en sus 2 versiones. Predicción a corto plazo, ya digo que hay que tomarlo con cierta elasticidad. Y el concepto de vigilancia, porque aquí hemos hablado de predicción, modelos numéricos. Uno de los papeles fundamentales, uno de los puestos fundamentales dentro de AEMET es la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? Aquí no hemos hablado nada de eso. Y es importante que lo sepáis. Aquí tenéis el proceso de predicción, de abajo arriba. Comenzamos tomando datos, hay un proceso de control de calidad que sirve para inicializar los modelos desarrollan su física personal, desarrollan las predicciones atmosféricas personales, digamos, del propio modelo, para elaborar posibles
salidas del modelo, guías técnicas, salidas del modelo, etcétera, etcétera. Y después hay un postproceso para adaptar las salidas del modelo, el Lego que hablaba Daniel, a la realidad más cercana. El modelo me da a mí la temperatura a 2 metros en una zona cercana a Marbella, pero que está a 300 metros, cuando la población está viviendo prácticamente a nivel del mar. Postproceso estadístico, etcétera, etcétera. Y por último, la verificación. La verificación es fundamental. Todo proceso de predicción que no lleve verificación no es proceso, es otra cosa. De tal manera que todo comienza con la observación. ¿Qué pasa en la atmósfera? Seguimos con la vigilancia y la diagnosis. ¿Por qué está pasando eso? Ese proceso es típico del ser humano. Típico del ser humano. Tú le preguntas a una máquina, ¿qué está pasando ahí dentro de esa caja negra donde está simulando? Y la máquina no sabe decírtelo. Ella empieza a sacar salidas gráficas, puntos de grip, datos de valores, etcétera, etcétera. Pero la diagnosis es típico del ser humano. ¿Por qué está pasando unos fenómenos y por qué no están pasando otros? Y la predicción es el proceso de, justamente, ¿qué va a pasar? Los modelos numéricos aquí juegan un papel, ya digo, fundamental, ¿no? Pero, bueno, el otro paso fundamental es sacar productos adaptados a los usuarios y, por último, la verificación. Ese es el proceso completo de predicción. Análisis, diagnosis, típico del ser humano, predicción, postproceso, si queremos añadirlo, adaptarlo a la realidad, productos específicos y verificación. Y este proceso se repite siempre y cuando yo tenga un nuevo dato. Siempre que yo tenga un nuevo dato, debería realizar ese proceso, particularmente los dos primeros. Cada vez que me entra un dato de rayo, de radar o lo que sea, el predictor de vigilancia, y de hecho hay un puesto específico, debería realizar todo ese proceso que hemos repetido. Verificar si va bien el modelo, etcétera, etcétera. Es un proceso relativamente complejo. Y aquí impongo, ya digo que pongo el tema de la verificación porque es importante. Esto es típico del ser humano. La diagnosis. La diagnosis. ¿Por qué está pasando ciertas cosas y por qué no pasan otras? Entonces, una cosa importante es, ¿un predictor puede dar valor añadido? ¿El ser humano puede dar valor añadido? Sí, siempre y cuando tenga una preparación científica adecuada para el trabajo que va a desarrollar. Va a depender de su experiencia. Un predictor, como muchos de vosotros aquí, aficionados, soy banco de datos climatológicos personales. Dentro de la experiencia de un predictor, la experiencia subjetiva, pues algunos de ellos tienen incluso un sexto sentido. Saben que va a ocurrir algo dentro de 12 horas. Que esto es muy difícil de evaluar. Hay verdaderamente estudios sobre esto. Cómo seleccionar un predictor, sobre todo orientado a fenómenos adversos. La climatología de la zona. La climatología es una fuente de información importante cuando yo voy a hacer un proceso de predicción. Fijaros bien que aquí ya no estamos hablando de modelos. Un predictor utiliza los modelos como una herramienta más, importante, pero hay otros elementos. Pero claro, además de herramientas, métodos, formas de trabajo a la organización que pertenece. Un predictor de fenómenos adversos, su resultado va a ser más o menos positivo, no solamente del elemento que conozca él, sino de cómo está orientada su trabajo, cómo está normalizado, qué cosas tiene que hacer en cada uno de los momentos. Lo que sí que es cierto es que el predictor en ningún momento se va a enfrentar con las ecuaciones complejas o los procesos de parametrización que tienen los modelos numéricos y lo que él suele hacer, que es utilizar su conocimiento científico y además los llamados modelos conceptuales de la atmósfera. Cuando aquí hablamos de una mesa, todo el mundo tiene físicamente en su mente el concepto de mesa, 4 patas, una tabla, etcétera, etcétera. Pues los modelos conceptuales atmosféricos permiten al predictor de alguna u otra manera poder participar de forma activa en el proceso de predicción. Es uno de los elementos importantes. ¿Qué es un modelo conceptual? Los modelos conceptuales
algunos ya los conocéis, modelo conceptual de radar, de una tormenta ordinaria, de una estructura eléctrica, pues tratan de representar, de describir las características esenciales de un fenómeno meteorológico a través de los procesos físicos muy complejos que existen en la mesa. La capacidad de entender en la atmósfera, la capacidad de entender los fenómenos adversos con los que se tiene que enfrentar, va a depender del número, de la cantidad y de calidad. Si yo como predictor me quedo solamente en el modelo conceptual de frente frío, pues no sabré nunca interpretar los datos de radar asociados a una storm splitting, una tormenta que se divide. Si yo me quedo con unos modelos conceptuales a escala sinóptica, pues no podré interpretar estos, por ejemplo, que son de mesoescala. De hecho, en el plan de formación, aparte de explicar la física de estos fenómenos adversos, pues explicamos sus modelos conceptuales, con los que se tiene que enfrentar prácticamente día a día. Aquí tenéis un modelo conceptual de una tormenta que se divide en dos, en este caso anticiclónica. ¿Ven? Si no somos capaces de entender este modelo conceptual, difícilmente, cuando yo estoy analizando en una situación de fenómenos adversos, que una estructura convectiva vista por radar se divida en dos, la podré entender siempre y cuando tenga en cuenta, ya digo, este tipo de modelos conceptuales. No solamente se tiene que dar con los modelos conceptuales a escala sinóptica, sino que tiene que descender a estructuras ya de tipo de mesoescala. Bueno, modelos conceptuales hay muchos. Sondeo de escopeta cargada. Cuando a un predictor se le dice, mañana por la tarde tienes un sondeo de escopeta cargada, ¿qué significa eso? Pues si el predictor es, ya sabe lo que es. Estructura nube. Un sondeo en estructura nube. ¿Qué me está diciendo este? Bueno, pues cuando un predictor se enfrenta a la convección de la evolución diurna y se le dice en el briefing por otro compañero que lo ha visto, tienes esta tarde una estructura nube en el sondeo de Zaragoza. Eso es un modelo conceptual. Entonces los modelos conceptuales son importantes porque me permiten entrar en la dinámica de la predicción de fenómenos adversos. Por ejemplo, he señalado dos, no voy a seguir hablando de esto, ¿no? Porque es que, ya digo, nos llevaría mucho tiempo. ¿Qué es la vigilancia? La vigilancia es una diagnosis continuada, saber por qué están ocurriendo los fenómenos en una zona determinada con los elementos que yo tengo desde el punto de vista de observación y de teledetección. Si la diagnosis era un elemento clave del ser humano, la vigilancia lo es más, porque es la diagnosis continuada. De hecho, en AEMET hay, teóricamente, dos puestos de vigilancia, uno a nivel nacional y otro a nivel regional. Hay dos. ¿Qué es la predicción inmediata? Nowcasting. Describir el estado presente y actual del tiempo lo mejor posible y utilizar técnicas de extrapolación lineal o no lineal. Se pueden, sobre todo basado en datos de teledetección. Bien, no voy a entrar en estos detalles. Los fenómenos adversos, lógicamente, son de tipo muy locales y, lógicamente, tienen alto impacto social. Una de las misiones básicas de AEMET es, lógicamente, seguir, predecir y comunicar estos fenómenos de alto impacto social, los fenómenos adversos. Y afortunadamente, digo afortunadamente, tenemos muchos fenómenos adversos que tratar y gracias a eso, pues estamos aquí. Lluvias intensas, persistentes, nevadas, viento, en fin. La riqueza adversa en España, afortunadamente, por su orografía, por su posición, es muy llamativa. Entonces, ¿cuál es el valor teóricamente, cuál es el valor del ser humano dentro de la cadena de predicción? Este diagrama de Browning del año 82 sigue siendo válido, con ligeras modificaciones. Arriba tenéis el conocimiento del tiempo al 100%, que en principio nunca lo vamos a alcanzar. Nunca. No tenemos las herramientas perfectas. En rojo sería lo que el predictor podría ser en un momento determinado, el valor añadido, y las líneas oscuras, continuas y discontinuas, serían lo que, desde el punto de vista en el instante t igual a 0,
los datos de teledetección, radar, satélite, etcétera, etcétera, nos podían dar para entender lo que está ocurriendo en la atmósfera. El valor añadido del predictor sería en función de las herramientas que tengan, sus modelos conceptuales, sus conocimientos científicos. Una entrada importante para la predicción es la climatología de un lugar. Aquí veis el papel de la climatología de un lugar como un sustrato básico importante, de tal manera que el máximo valor añadido del predictor, teóricamente, sería en los procesos de vigilancia y muy corto plazo, siempre y cuando esté preparado. Y a medida que nos vamos alejando del tiempo, la principal herramienta del predictor serían los modelos de mesoescala y los modelos globales, posteriormente. Se supone que el predictor bien preparado, pues, da un valor añadido. Nunca será el 100%, y el predictor estará en la cadena de predicción siempre y cuando ese valor añadido sea positivo, porque si es negativo, apague y vámonos. En resumidas cuentas, hoy por hoy el valor del predictor está en la vigilancia y en la predicción de fenómenos, en la predicción a muy corto plazo, y a medida que va pasando el tiempo, su valor añadido disminuye, de tal manera que en el límite, a 7 días vista o a 10 días vista, su valor añadido será relativamente pequeño. Esta gráfica además te permite ver un poco cuáles los inputs fundamentales, ¿no?, a la hora de hacer la predicción: datos de teledetección, modelos de mesoescala y posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, pues los modelos globales. Y siempre hay un sustrato, la climatología, que sabiéndolo usar es muy útil. Su valor es relativamente escasa, pero importante, cuando no hay datos. Luego, el valor del predictor en la cadena de predicción debería ser máximo en la vigilancia y en las predicciones inmediatas. También es importante en detectar desviaciones del modelo. Muchas veces nosotros ya tenemos imágenes previstas de radar y de satélite y somos capaces ya de evaluar y comparar una imagen prevista infrarroja con una real. ¿Para qué? Pues para ver dónde se dan las principales desviaciones del modelo, o imágenes previstas de radar, que comparándolas con las imágenes en tiempo real, pues te permiten evaluar y validar el modelo. Y lógicamente, gracias a la incertidumbre y como asesores técnicos, tenemos otro valor añadido más. Podemos controlar la cadena de predicción y además podemos asesorar a expertos, a usuarios expertos, sobre todo gente de protección civil, bomberos, etcétera, etcétera. Yo me voy a focalizar lógicamente en la primera parte, la parte de la vigilancia y predicción a muy corto plazo, pero el papel del predictor puede seguir siendo importante dentro, hay que transformarlo. Lo que vengo a referir es que hay que transformarlo, o de hecho ya está, ¿no? Asesorarlo como experto a usuarios específicos gracias a la incertidumbre que disponemos en la atmósfera. Bueno, yo voy a pasar aquí rápidamente sobre una de las herramientas fundamentales de predicción, que son los modelos numéricos. Ya, afortunadamente, Daniel me ha allanado el tema de la incertidumbre, y esto es un modelo conceptual. Es un modelo conceptual. Como yo no sé, a la pregunta, si va a llover dentro de 4 días en Madrid, ¿qué hago? Disparo, ejecuto diferentes escenarios de evolución. El arquero dispara diferentes flechas y al final, ¿qué tengo? Una distribución de flechas en torno a la pregunta de ¿va a llover mañana en Madrid? Cuantas más flechas dispare, tanto mejor. El modelo del Centro Europeo es un arquero con 50 más 1. Escenarios de evolución. Modelos deterministas. A medida que el fenómeno en cuestión, lluvias en Madrid, nevadas en Barajas, pues se va acercando, nos vamos acercando al día complejo, pues me voy acercando a la diana. Pero la incertidumbre permanece. No tengo el arquero perfecto. No tengo el arco perfecto. Y lo que mucho, a lo sumo, podré decir que desde el punto de vista probabilístico, mañana en Madrid podrá nevar
3 centímetros de nieve, con una probabilidad del 40, del 60, 60%. O sea, no tenemos, señores, no tenemos lo que ha dicho otra vez Daniel, pero puesto conceptualmente. No tenemos un modelo perfecto, no tenemos las herramientas perfectas y el entorno de trabajo tampoco es perfecto. Que exista o no exista una racha de viento cerca de la chica que va a disparar el arco, pues eso nos va a condicionar el acierto o no. Por lo tanto, señores, incertidumbre es lo que tenemos. Cuando yo voy a tratar de hacer una predicción meteorológica, tendré modelos de muy alta resolución. El Centro Europeo recomienda ese uso. Modelos de muy alta resolución, evolución en negra. Y después tendré escenarios de evolución que, partiendo, en este caso, de diferentes condiciones iniciales, me darán una distribución de la variable precipitación, como es este caso. Y después la atmósfera hará lo que quiera. Pero yo lo que sí que tengo cuantificado, de alguna u otra forma, son los diferentes escenarios de evolución que, en este caso, un modelo de tipo ensemble, modelo probabilista, me dará para el caso de la precipitación. Esto es otra forma de verlo de lo que ha dicho. ¿Qué modelos operativos? Y cuando digo operativo, no quiero decir otra cosa. Modelos de investigación fuera, modelos que corren 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 al año. ¿Qué modelos operativos tenemos en AEMET y experimentales? Pues esto también lo ha comentado yo Daniel, en cierta manera. Tenemos un conjunto de modelos deterministas, el Centro Europeo global a 16 kilómetros de resolución. Ellos le llaman modelo de alta resolución a este modelo determinista. Tenemos un Hirland a 16 kilómetros, un Hirland a 5 kilómetros, todos ellos son con aproximaciones groseras, vamos a llamarle no hidrostáticos, y desde hace un año, ha hecho acto de presencia un modelo ya no hidrostático, que permite desarrollar la convección. Es el Harmony. El modelo Harmony viene de Francia, ¿no? Básicamente es un modelo de 2,5, permite disponer de variables de en torno a 1 hora, cada hora, se corre a las 0, 6, 2 y 18, y tiene un alcance hasta H+36. Los 3 primeros son groseros, no hidrostáticos, como digo, y el Harmony ya es un modelo que se acerca a la realidad, se acerca más a la realidad del resto de los modelos, y sobre todo permite que la convección se desarrolle, ya no la parametriza, como decía antes Daniel, permite que internamente la convección se desarrolle. Y desde el punto de vista probabilista, aquí lo que interesa es el número de flechas que se lanzan y cómo se lanzan. Tenemos el EPS del Centro Europeo, con 51 miembros. Yo siempre digo que es 50 más 1. 50 más 1 no son 51 en este caso, pero bueno, lo pongo ahí. Con 32 kilómetros de resolución, se corre 2 veces al día. Tenemos el Chore EPS con 25 kilómetros de resolución y 20 miembros. Y dentro de poco, bueno, de hecho ya lo tenemos, el GLAME es un modelo probabilista con 10 kilómetros de resolución y 54 flechas, 54 escenarios de evolución. Este sí que es experimental. El Harmony, por problemas de máquina, lo tenemos que correr en el Centro Europeo. No hay dinero. Entonces, al no haber dinero, se corre en las máquinas del Centro Europeo. Cada país tiene recursos para correrlo en el Centro Europeo y las perspectivas no son nada halagüeñas de tener un gran superordenador dentro de AEMET, por problemas que todo el mundo se puede imaginar. Luego tenemos, en principio, herramientas de tipo determinista de alta resolución y probabilistas, ¿no? Bueno, del Centro Europeo formamos un consorcio con un conjunto de países y la verdad que las salidas, pues salidas deterministas del modelo atmosférico, salidas de predicción de oleaje, también a nivel global, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? 50 más un miembro, esto es intratable, desde el punto de vista operativo esto es intratable. Ver los 50 más un escenario de evolución. Veremos después cómo se aborda este problema.
Y bueno, sus salidas de presiones mensuales y estacionales a partir de anomalías. No voy a entrar en ello, el índice del Niño, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no voy a entrar, es un modelo de... Otro conjunto de modelos, en este caso de alta resolución, deterministas de alta resolución, es el Hirland. Tiene dos versiones, la versión sinóptica, ahí tenéis la representación a 16 kilómetros de resolución, y la versión, vamos a llamar de mesoescala, grosera, a 5 kilómetros, sobre la península y Baleares y Canarias. Modelos no hidrostáticos. Todo esto son modelos no hidrostáticos. ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, he dicho hidrostático, me he confundido. Bien, aquí tenéis las características del modelo Hirland, ya lo ha comentado básicamente, muy importante la resolución vertical de los modelos. Y lo que más importante, lo más novedoso para el tema de fenómenos adversos, sobre todo de tipo convectivo, pues está el Harmony. El Harmony se corre 4 veces al día, tiene una malla de 2,5, 65 niveles en la vertical, permite el desarrollo de la convección, es un modelo no hidrostático y hoy por hoy solamente se inicializa con los datos de superficie. No se inicializa con los datos de radar, que sería lo suyo, es una pena, pero no tenemos recursos. Sí. Para que veáis, respecto a lo que os he contado del Foribar, lo que está haciendo Harmony es dándole 99,9% de peso a los datos del centro europeo. Sí, porque se alimenta directamente las condiciones de contorno, ¿no? Y lo que está haciendo es downscaling, y solo en superficie le está dando un toquecito. ¿Vale? Eso es IO, es Optimal Interpolation. Lo que está haciendo es coger los datos de superficie, los últimos que recibe, y le da un toquecito por abajo al modelo. Pero un toquecito no hace por divar, no coge todo el volumen del modelo y asimila datos en 2,5 para dar un mayor añadido de las observaciones, para obtener una mejor condición inicial. Bien, es importante. Nosotros ahora os explicaré cómo los presentamos. Hay presentaciones oficiales de modelos. Lo mismo que se presenta en sociedad, pues nosotros hacemos presentaciones a los predictores. Y una de las cosas que le decimos es justamente esto. Van ustedes a tener un modelo no hidrostático, un modelo que permite el desarrollo convectivo, pero con unas limitaciones importantes. Bueno, estas que ha dicho técnicamente muy bien Daniel, pero aún así el modelo Harmony es muy bueno. Es muy bueno. Verifica bien y es muy útil a la hora de ser validado. Ya veréis por qué. Aún así, no tenemos recursos. El día que el centro europeo, por los condicionamientos X, cortan la cadena de Harmony, pues oye, nos quedamos sin Harmony. Pero es así. Hay otros procedimientos por los cuales se puede correr Harmony en el centro europeo, pero no vamos a entrar en temas legales. La realidad es que hoy por hoy AEMET no tiene un superordenador que permita correr este modelo determinista, ni un modelo probabilista de muy alta resolución no hidrostático. Bueno, ahí tenéis la importancia fundamental, por ejemplo, en el tema de la orografía. ¿Cómo ve la península y Baleares? Un modelo 16, un modelo de 5 kilómetros y el Harmony. A título anecdótico, fijaros las Baleares y el estrecho, cómo lo ve cada modelo. Claro, si yo quiero simular el viento en el estrecho, si yo quiero simular turbulencia, ondas de montaña, con aquel modelo de arriba, pues, en fin, cosa que ya se puede hacer con Harmony, ¿no? Aproximarnos un poco más a la realidad. Si no tenemos herramienta para Harmony, no tenemos cálculos, poder computacional para Harmony, mucho menos para modelos no hidrostáticos probabilistas. No, eso ya ni pensarlo, hoy por hoy. Ciertos países ya van por eso, pero nosotros, bueno, vigilancia. Si el papel del predictor es tan importante en la vigilancia y en el nowcasting, la predicción inmediata, ¿cuál es el presente actual? Pues fijaros que el presente actual pasa por estaciones de trabajo amigables, georreferenciadas, en lo que tenemos en AEMET, uso intensivo de datos de teledetección, puesto de forma adecuada para que el predictor se pueda enfrentar a estos fenómenos adversos y utilizar modelos como el Hirland a 5 kilómetros, que darían unas salidas de precipitación
pues con las limitaciones que tiene, ¿no? O bien determinista o bien atacando al centro europeo para ver 8 RPS para ver las salidas probabilistas. ¿Cuál es el futuro? Pues ya estoy haciendo aquí un hueco y los proyectos europeos, hasta donde yo llego, la vigilancia y nowcasting le están dando cada vez mayor peso a las simulaciones de alta resolución con modelos no hidrostáticos alimentados de forma conveniente. ¿Seguirá existiendo el predictor con sus estaciones de trabajo? Sí. ¿Utilizará los modelos conceptuales? Pero el peso de los datos, por ejemplo, de los datos de decisión, que serán importantes, serán más importantes si somos capaces de asimilarlo dentro de los modelos no hidrostáticos de muy alta resolución. Esto es una simulación de Harmony, de una línea de turbonada. Esta es la situación real, vista por el radar de Baleares, y la simulación de Harmony. ¿Verifican bien? No. Pero para mí es utilísimo saber que el modelo, a varias horas vista, va a desarrollar una estructura convectiva de tipo lineal que entre las 15 y las 17 horas va a afectar a Baleares. No sé si me explico lo que quiero decir. La utilidad del modelo, efectivamente. Pero esta información es muy útil desde el punto de vista del predictor. Saber, y de esto lo estamos viendo constantemente, que un modelo es capaz de desarrollar líneas de turbonada en el campo de reflectividad, en el campo de precipitación, en el campo de imágenes previstas, que el resto de los modelos, pues, a ver si ni lo huelen. Bien, yo creo, tal y como van, con cierta incertidumbre, porque esto hay que decirlo, con cierta incertidumbre, ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a pasar mañana dentro de la modelización? Pues yo personalmente no lo sé. Pero hoy por hoy, los planes que hay en Europa pasan por aquí. Modelos de hasta 50 metros de resolución, de rejilla, para estudiar los fenómenos locales en torno a un aeropuerto, en torno a una zona donde se va a desarrollar la convección, con rápidos procesos de asimilación, que asimilen datos de satélite, que asimilen datos de radar, pero no ya de forma, como decía Daniel, durante 3 o 4 horas, no. Estos procesos de asimilación tienen que ser del orden de 30 minutos o 1 hora como mucho. Modelos de mesoscala de rápida actualización. Y ahí tenemos mucho que aprender de los americanos. Eso es lo que ellos contaban con el vídeo ese que hay por ahí, yo os lo pasaré. Y aparte, otra cosa que creo que quede clara, es que mientras se está hablando de ciclos BUC, de rápida asimilación, el FORRIVAL del Centro Europeo cada vez amplía su ventana. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Como ellos quieren caracterizar bien la estructura de la atmósfera, cómo ha evolucionado para llegar al instante en el que van a iniciar el modelo, cada vez se van más atrás para ajustar más puntos a ese instante inicial. ¿Para qué hacen esto? Porque su modelo es de medio plazo. Y entonces lo que quiero es tener muy bien caracterizada la atmósfera para ver la evolución a medio plazo. Esto es otra cosa. O sea, esto lo que está buscando es que rápidamente, yo quiero actualizar, esto es como lo de la página web, quiero actualizar muy rápido, mientras que el Centro Europeo lo que quiere es coger esa trayectoria a medio plazo bien cogida. Entonces, mientras nosotros con los BUC o con estos modelos lo que están haciendo es titulación muy rápido y actualizando mucho, el Centro Europeo lo que está diciendo no, yo lo que quiero es una mejor caracterización porque a mí lo que me interesa es el escenario en el futuro, muy lejos. Por eso digo que hay una diferencia clara en cuál es el mejor modelo, porque depende de para qué vas a hacerlo. Bien, pasamos al papel del ser humano en la predicción y el valor añadido. El ser humano no está solo, un predictor no está solo en una organización como AEMET. Pertenece a una organización que dentro de ella hay un sistema, hay un grupo de personas que trabajan dentro de la predicción en corto plazo, la vigilancia, etcétera, etcétera. Hay una coordinación, hay un liderazgo, hay proceso efectivo de apoyo entre personas y unidades. A un predictor no se le ocurre de la noche a la mañana o en una hora determinada, voy a poner una alerta. No. La alerta naranja o la alerta roja requiere una coordinación eficaz, clara y sencilla, ¿no? Hay una normativa. Aquí no se deja, por lo menos en AEMET, hay una normativa por la cual hay que realizar
una serie de procesos. No se deja, o se trata de no dejar, de que ese proceso de predicción de fenómenos adversos al libre albedrío. Y, por supuesto, tiene que haber un ambiente adecuado de trabajo. Esto los americanos lo tienen estudiado muy bien. En fin, hay un ambiente adecuado de trabajo y reconocimiento de su trabajo. Bien, hay una constante mejora en herramientas y técnicas. El predictor entra después de un curso de formación básica, donde entramos todos, pero después hay una serie de cursos donde se le forma de forma continuada a través de seminarios. Cada vez que se pone una herramienta nueva o un producto nuevo, seminario que te crió, reunión técnica que, etcétera, etcétera. Nuevas herramientas, briefing, en los briefings diarios de AEMET, donde intervienen cada vez más gente gracias a las videoconferencias, si alguien tiene algo positivo que aportar, lo comenta. Oye, ¿os habéis dado cuenta que el CHORE-PS está dando 50 milímetros de precipitación en 12 horas en la zona X? No voy a decir ninguna. Pues eso es una llamada de atención. Que un modelo de 30 kilómetros, que un modelo de 25 kilómetros me dé una probabilidad del 10% de que caigan 50 milímetros de precipitación, eso es un toque de atención. Y eso muchas veces se pone manifiesto en los briefings, ¿no? En fin, es un sistema. El predictor, cuando se enfrenta con los fenómenos adversos desde el punto de vista de AEMET, pertenece a un sistema coordinado, normalizado y vivo. Y bueno, después siempre están los aspectos subjetivos, las discusiones. Oye, ¿por qué tal? Esto yo creo que se va a desplazar para allá, ¿no? En fin, hay cosas, unas componentes subjetivas que... Esto lo he tomado de un compañero que hizo un trabajo, Fermín Elizaga, las ventajas, o sea, los puntos fuertes del ser humano y los puntos débiles. Vamos a aprovechar los puntos fuertes del ser humano. Los puntos débiles ya lo hará la máquina. O trataremos de que se suavicen. Pero la capacidad de trabajo, la capacidad de adaptación, los conocimientos de entornos locales, el conocimiento del impacto social. Un modelo numérico no sabe qué impacto social va a producir un fenómeno determinado. Vamos a aprovechar y hacer que esos puntos fuertes del ser humano sean los máximos posibles. Y eso se puede hacer. Y de hecho se está haciendo. Otra cosa es que se haga con la efectividad que uno... Y el ser humano... Otra cosa, el ser humano es caro, Levantar lo que da un modelo y dar un valor añadido positivo, esa curva de Browning que empecé al principio, ese aumento, eso es caro. Y algunas organizaciones han dicho, paso del ser humano, dejo que el modelo me dé lo que me tiene que dar, y bueno, el 90% de los casos podré acertar, pero hay un 10% de casos que... Eso lo tiene que asumir una organización, y AEMET lo asume, por ahora. Por ahora lo asume. Asume que el valor del ser humano es positivo. ¿Qué hacemos nosotros de AEMET? Cursos, requete cursos. Falta de conocimiento acerca de las limitaciones de modelo. Es lo que estaba diciendo Daniel. Muchos predictores leen modelos, son expertos en leer. Son expertos en leer. Va a llover mañana en Madrid. Me está leyendo la salida determinista, por favor. Si eso me lo está dando el modelo, no hace falta que sea predictor para eso. Son demasiados modelistas, siguen al modelo, no son críticos. Y hay que ser crítico. Hay que ser crítico, sobre todo en situaciones adversas. Cuando hay situaciones adversas, un predictor debe ver todas las salidas de los modelos. Y cuando la situación no es adversa, pues también. ¿Por qué? Porque estaré preparado, es como un corredor en la maratón. Si yo estoy preparado para correr 20, 30, 40 kilómetros todos los días, el día que tenga que correrlo de verdad, ese día lo correré con más agilidad. Entonces tiene que ser crítico cuando se acierta, cuando se falla y sobre todo en buenas condiciones atmosféricas, porque tengo más tiempo para dedicar a estudiar la salida de los modelos. No sé si me explico. Eso es un error, eso es un cáncer. Los americanos le llaman el cáncer de los modelos.
dice el predictor, como los modelos cada vez son más sofisticados, yo no puedo dar valor añadido. Por lo tanto, me lo creo y poco a poco me retiro. Ese predictor está muerto desde el punto de vista de la predicción. Es el cáncer meteorológico. Crítico. Aceptación sin crítica de los productos directos de los modelos. La sobreconfianza. ¡Wow! El Harmony. El Harmony tiene fallos. El Harmony tiene fallos. Y esos fallos se pueden detectar. Se pueden detectar. Lo que decía Daniel, ruido. Se ha perdido una disminución en saber qué está ocurriendo en la atmósfera, en el análisis y diagnosis. Muchos predictores ya no saben hacer diagnosis. No saben qué está pasando. ¿Por qué? Porque sobreconfían las salidas del modelo y se vuelven lectores, meros lectores de un modelo. Pero para mí eso no me hace falta. Yo como gestor me viene un predictor con esas características y lo elimino de la cadena de predicción. Dificultad para comunicar la incertidumbre. Un predictor debe comunicar la incertidumbre. Bueno, esto es inherente, lo que hemos hablado anteriormente. No es fácil comunicar. Sabemos que existe, sabemos cuantificarla, pero ¿cómo la comunicamos a terceras personas? Sobre todo a los especialistas. Al público general es un problema de los comunicadores. Pero a un usuario de protección civil le tengo que decir la máxima información que yo dispongo en ese momento, y es la información, la mejor, la información probabilista. Si además el modelo de muy alta resolución va en la misma línea del modelo, digamos, de la predicción probabilista, tanto mejor. El trabajo a turno. ¿Habéis trabajado alguna vez aquí a turno? Me imagino que sí. Algunos de vosotros habéis trabajado. ¿Cómo se enfrenta un predictor frente a fenómenos adversos cuando lleva 8 horas ya de trabajo? O 18 horas en verano. Pues mire, no me hable del foco convectivo. Me viene Paco por la mañana entrando por ahí por el CNP y me viene que ha visto un sistema convectivo sobre las olas del Mediterráneo. Ay, llevo ya 18 horas, yo es que no aguanto. Y viene el Paco aquí a pues eso es realidad. Entonces el predictor, ves que es un ser humano y tal. ¿Bien? Y sobre todo, ¿cuándo puedo yo dar valor añadido? Señores, siempre, un predictor bien preparado puede dar siempre. Siempre cuando esté preparado, claro. ¿Era eso, Ángel? Los puntos débiles, muchos provienen del cáncer, como yo digo, del cáncer meteorológico. Cursos de ingreso, cursos específicos, Harmony, las salidas de Harmony con rayos, uso, limitaciones, charlas, briefing, talleres. Nosotros desarrollamos talleres para predictores. Tenemos turno de 6 personas más 1, 3 más 1. Ese 1, en horario de oficina, viene con nosotros. Siéntate aquí. Ponte delante nuestra. Hoy vamos a analizar, en estos talleres, pasa todo el turno completo de personas, vamos a analizar la convección, vamos a analizar los productos probabilísticos, y con ellos, pim, pam. Y ese feedback entre ellos y nosotros es fundamental. Nos corregimos a nosotros y corregimos a ellos. Son los talleres. Hemos desarrollado talleres de convección, fenómenos invernales, técnicas de medio plazo, frentes, talleres. O sea, hay que preparar al predictor, hay que prepararlo. No se le puede dejar allí solo, venga, ahí tú ahora, y hace predicciones sobre fenómenos. Y por último, experimentos. Durante 2 meses, un grupo de predictores y no predictores, no operativos, desarrollan predicciones de fenómenos adversos en otoño. Y a través de videoconferencias nos reunimos, hablamos, discutimos, etcétera, etcétera. Formación. Esto es caro, ¿eh? ¿Qué hacemos con ella? Cualquier país que se precie, cualquier servicio meteorológico que se precie, este esfuerzo lo tiene que hacer. Y ahí tendremos al predictor con un valor añadido. Mientras, si quitamos esto, entre otras cosas, claro, y el trabajo de la gente de modelización. Bueno, pues AEMET puede ser un sistema para hacer frente a fenómenos adversos. El predictor cuando pone naranja no lo ha puesto por él solo. No lo ha puesto él, lo ha puesto porque ha llegado a la conclusión pero que hay detrás un sistema. Posee una normativa. Esto parece que no, pero es muy importante. Tiene un plan de actuación. Una máquina se cae, el otro se pone enfermo, el GPV de Madrid se le va el fluido eléctrico. Hay planes de actuación de contingencia. ¿Quién se hace cargo de los fenómenos de Cataluña cuando pues entra el GPV de Valencia?
siempre hay por detrás un sistema. Y el sistema es constantemente revisable. Toda la normativa, protocolos de actuación, etcétera, etcétera, ¿eh? No solamente está el aspecto, digamos, de modelización, sino que hay además otros aspectos que yo es lo que he querido resaltar, ¿no?, en esta presentación. Bien, vamos a ver salidas de medio plazo. Salidas, ¿cómo se enfrentaría uno? Pues se enfrenta con los productos típicos, donde ya empieza a haber incertidumbre, por ejemplo, en los EPS gramas. Lógicamente esto es inabordable, las 50 más un estampitas esto es inabordable, los 51 flechas, los 51 miembros, 50 más 1. Una forma de ver la incertidumbre de la predicción es a través de los EPS gramas, pero también se puede ver la incertidumbre en los sistemas frontales. Alguien preguntaba sobre la ciclogénesis explosiva, esta famosa. El centropeo es una pena que no esté a libre disposición. Yo desde mi casa lo he hecho en falta, yo no accedo de esto, ¿eh? El centropeo te permite localizar una baja y seguir la trayectoria de la baja con los 50 más un miembro. Allí tenéis, arriba, ¿no lo veis? Aquí arriba. Incertidumbre de la posición de la baja. Unos miembros las llevan al norte, otros hacia el sur. La ciclogénesis explosiva, aquí lo tenéis. De los 50 más un miembro, ¿cómo se desarrolla el centro de la baja presión? Pues una la profundiza mucho y hay otros que no la profundizan. Incertidumbre. Bueno, pues con esto, un predictor, usando esta herramienta, sabe perfectamente si va a haber una ciclogénesis explosiva o no. ¿Y cuál es el grado de incertidumbre? Pero esto no solamente pasa con la ciclogénesis, sino con los frentes. Aquí tenéis una salida objetiva de frentes analizado, diagnosticado objetivamente. El frente frío, el frente cálido, etc. Hasta los frentes tienen posiciones de incertidumbre. Cuando el modelo del centropeo empieza a correr, los frentes divergen, ¿eh? Llega un momento en que eso es un mare magnum de líneas. Incertidumbre en la posición frontal, incertidumbre en la cuantificación de la posición y de la intensidad de la baja. Semáforos de alerta. Un predictor lo que muchas veces quiere son números mágicos, ¿eh? Bueno, vamos a darle los números mágicos desde un punto de vista científico. El EFI y el SOC son semáforos de alerta. Uno lo tenéis disponible en el Centro Europeo, en la página web, ¿eh? ¿Y estos índices qué hacen? Pues destacar los extremos de los miembros asociados a fenómenos adversos. Aquí tenéis el EFI de precipitación y el SOC, no sé si se ve muy bien, va de 0 a 1. Son llamadas de atención que el predictor puede consultar para comparar, cuando compara la salida de precipitación, en este caso del EFI de precipitación, con respecto a la climatología del modelo. ¿Cuán de raro es el fenómeno de precipitación en las zonas de Centro Europa respecto a la climatología del modelo? Bueno, pues eso es un semáforo de atención. Esto lo tenéis disponible en la página web del Centro Europeo, ¿eh? Y el SOS es un índice de adversidad. Sevilla. Llueve, el modelo del Centro Europeo da muchos miembros que dan 2 litros de precipitación en agosto. El EFI y el SOC saltarían por los aires. Es una llamada de atención, pero esto hay que saberlo utilizar. 2 litros, 1 litro en Sevilla en agosto, pues va a ser que no. Quiero decir, es poco frecuente, pero es una llamada de atención. En este caso hay que unirlo a la salida determinista. Estos productos son muy útiles siempre y cuando se puedan utilizar de forma oportuna. Bueno, voy a seguir. ¿Cuánto me queda? Nada. Pues mira, ¿dónde está la mayor información de las salidas probabilistas? En los mapas de probabilidad. A la pregunta, ¿va a llover mañana en el Pirineo más de 10 litros? Yo le podré cuantificar esa incertidumbre. Sí, hay un 100% de probabilidad de que sea superior a 1 litro. ¿Y a 5? Sí, pues hay una probabilidad de etcétera, etcétera. La máxima información desde el punto de vista probabilista está en los mapas de probabilidad, con umbrales adecuados. A medida que yo subo el umbral de precipitación, me estaré focalizando ¿en qué? En los fenómenos adversos. Hay salidas, las situaciones muy adversas, hay señales de 50 y 100 litros con probabilidades del 10%. Esa señal, desde el punto de vista de protección civil, es fundamental.
es fundamental. Bueno, no voy a enrollarme más, quería poneros unos ejemplos simplemente de los nuevos productos de Harmony. Harmony tiene las salidas estándares, un modelo determinista. Estamos sacando ya productos de rayos experimentales y de granizo, no a través del CAPE, no a través de la precipitación convectiva no resuelta por... No. El Harmony permite, gracias a su microfísica, conocer el granizo blando, lluvia, nieve, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del granizo blando, integrando en la vertical, es posible ajustar la salida de rayos y granizo a través de este parámetro, ¿no? Entonces, para que veáis, es un mapa de rayos y es un mapa previsto de Harmony, utilizando ya salidas directas de granizo blando integrado en la vertical. Aquí tenéis una situación prevista, 24 horas, y estos son los rayos en azul. Las zonas están prácticamente calcadas y esta información que es muy válida desde el punto de vista del predictor. Y lo mismo para el tema del granizo. Esto es una estimación probabilista de granizo, a partir del granizo blando. Estimaciones de radar de granizo en una situación de granizada severa en Alicante y Murcia. Y fijaros perfectamente cómo el Harmony es capaz ya de dar una información, un valor añadido muy útil. En resumidas cuentas, esto es otro producto de nowcasting, de predicción combinando diferentes datos de teledetección que tiene AEMET, radar, satélite, rayo y modelos numéricos, tanto a nivel nacional, donde se observan las líneas de turbonadas, y a nivel regional. A nivel regional, de líneas de turbonada e incluso a nivel local de estructuras convectivas severas, con granizo, sin granizo, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, el valor añadido del predictor dentro de los fenómenos adversos es y debe ser positivo, siempre y cuando esté preparado, cuando tenga las herramientas adecuadas y en el futuro pues podrían orientarse no solamente a fenómenos adversos, sino a controlar el proceso de predicción y asesorar a través de lo que hemos dicho más de una vez, ya es que voy rápido, a través del tema de incertidumbre. Bueno, pues nada, muchas gracias y vamos a comer. Predicción que no lleve verificación no es proceso, es otra cosa. De tal manera que todo comienza con la observación. ¿Qué pasa en la atmósfera? Seguimos con la vigilancia y la diagnosis. ¿Por qué está pasando eso? Ese proceso es típico del ser humano. Típico del ser humano. Tú le preguntas a una máquina, ¿qué está pasando ahí dentro de esa caja negra donde está simulando? Y la máquina no sabe decírtelo. Ella empieza a sacar salidas gráficas, puntos de grip, datos de valores, etcétera, etcétera. Pero la diagnosis es típico del ser humano. ¿Por qué está pasando unos fenómenos y por qué no están pasando otros? Y la predicción es el proceso de, justamente, ¿qué va a pasar? Los modelos numéricos aquí juegan un papel, ya digo, fundamental, ¿no? Pero, bueno, el otro paso fundamental es sacar productos adaptados a los usuarios y, por último, la verificación. Ese es el proceso completo de predicción. Análisis, diagnosis, típico del ser humano, predicción, postproceso, si queremos añadirlo, adaptarlo a la realidad, productos específicos y verificación. Y este proceso se repite siempre y cuando yo tenga un nuevo dato. Siempre que yo tenga un nuevo dato, debería realizar ese proceso, particularmente los dos primeros. Cada vez que me entra un dato de rayo, de radar o lo que sea, el predictor de vigilancia, y de hecho hay un puesto específico, debería realizar todo ese proceso que hemos repetido. Verificar si va bien el modelo, etcétera, etcétera. Es un proceso relativamente complejo. Y aquí pongo, ya digo que pongo el tema de la verificación porque es importante. Esto es típico del ser humano. La diagnosis. La diagnosis. ¿Por qué está pasando ciertas cosas? De unas observaciones y de los conocimientos actuales que tiene el ser humano, los científicos, de un sistema tan complicado como es la atmósfera. Para eso, como ya ha comentado Daniel, partimos de unas observaciones limitadas, unos modelos atmosféricos limitados, unas simulaciones numéricas limitadas
y todos ellos nos introducen en un concepto de la incertidumbre. No tenemos herramientas perfectas. Las observaciones perfectas, nuestros conocimientos no son perfectos, y no solamente eso, sino que además las simulamos de forma imperfecta. Es un problema complejo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a dividirlo. Y es lo que se hace en la predicción operativa. Dividimos en rangos de predicción, que a su vez está unido a las escalas y a los fenómenos. Los rangos de predicción, básicamente, a título orientativo, pues tendríamos las predicciones inmediatas. Son predicciones que se hacen a muy corto plazo. Conocer qué está ocurriendo ahora y no más allá de 3 horas. Ya digo que estos hay que tomarlo de forma elástica, ¿no? Las predicciones a muy corto plazo, 3-12 horas, y después ya entraríamos en las predicciones a 3 días, a 10 o 15 días, que serían las predicciones a corto plazo y a medio plazo. Y por último, las predicciones mensuales, estacionales y climatológicas. Ni que decir tiene, el tamaño de la letra está en función del papel del ser humano. A medida que nos alejamos del rango, pues un predictor poco puede hacer las predicciones estacionales. Lo que da el modelo desde el punto de vista probabilística y punto. Pero es sobre todo en las predicciones inmediatas, en los fenómenos adversos, donde el valor añadido de un buen predictor Seguimos con Paco Martín León y el valor añadido del predictor en la vigilancia y predicción de fenómenos meteorológicos adversos. Pues nada, después de la perspectiva que nos ha dejado Daniel, qué trabajo maduro, ¿no? Le queda al predictor cuando ve una mancha roja, o a veces no la ve, y se entera que han caído 200 litros en Arco de la Frontera, y allí los modelos numéricos no daban nada, ni desde el punto de vista determinista, ni desde el punto de vista probabilista, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta desde el punto de vista operativo? Daniel ha dado una visión solamente de modelización. Hay otros instrumentos, otras herramientas, otros métodos para enfrentarse con los fenómenos adversos. La predicción meteorológica. ¿Qué es la predicción meteorológica? Lógicamente, hablaremos sobre los modelos de predicción. Ya Daniel me ha llenado el tema. ¿Y cuáles son los modelos que utiliza AEMET? Y una palabra que va a aparecer constantemente, la incertidumbre. Esto hay que cuantificarlo de alguna manera. Veremos posteriormente, o a lo largo de toda la presentación, cuál es el papel del ser humano dentro de la predicción. ¿Le queda todavía espacio para dar valor añadido? Si no da valor añadido, fuera. Fuera. Y vamos a utilizar herramientas, métodos, pero eso tiene un coste. Hoy por hoy tiene un coste. Si quitamos al ser humano de la cadena de predicción, esto tiene un coste. Y por último, conclusiones. Predecir es tan fácil como conocer y anticiparse el estado de la atmósfera a partir de cosas y por qué no pasan otras. Entonces, una cosa importante es, ¿un predictor puede dar valor añadido? ¿El ser humano puede dar valor añadido? Sí, siempre y cuando tenga una preparación científica adecuada para el trabajo que va a desarrollar. Va a depender de su experiencia. Un predictor, como muchos de vosotros aquí, aficionados, soy banco de datos climatológicos personales. Dentro de la experiencia de un predictor, la experiencia subjetiva, pues algunos de ellos tienen incluso un sexto sentido. Saben que va a ocurrir algo dentro de 12 horas. Que esto es muy difícil de evaluar. Hay verdaderamente estudios sobre esto. Cómo seleccionar un predictor, sobre todo orientado a fenómenos adversos. La climatología de la zona. La climatología es una fuente de información importante cuando yo voy a hacer un proceso de predicción. Fijaros bien que aquí ya no estamos hablando de modelos. Un predictor utiliza los modelos como una herramienta más, importante. Pero hay otros elementos. Pero claro, además de herramientas, métodos, formas de trabajo a la organización que pertenece. Un predictor de fenómenos adversos, su resultado va a ser más o menos positivo, no solamente del evento que conozca él, sino de cómo está orientada su trabajo, cómo está normalizado, qué cosas tiene que hacer en cada uno de los momentos.
Lo que sí que es cierto es que el predictor en ningún momento se va a enfrentar con las ecuaciones complejas o los procesos de parametrización que tienen los modelos numéricos, y lo que él suele hacer, que es utilizar su conocimiento científico y además, pues es importante. Aquí tenéis en una escala temporal las predicciones a muy corto plazo, serían desde el momento actual hasta 3 horas, ni que decir tiene que las herramientas fundamentales que utiliza el predictor son los modelos conceptuales, datos de teledetección, datos de superficie, y a medida que me voy alejando en el tiempo, al D+7, D+10, etcétera, etcétera, pues lógicamente tendré que emplear las herramientas fundamentales, ¿no?, que son los modelos numéricos, en sus 2 versiones. Predicciones a corto plazo, ya digo que hay que tomarlo con cierta elasticidad, ¿eh? Y el concepto de vigilancia, porque aquí hemos hablado de predicción, modelos numéricos, ¿eh? Uno de los papeles fundamentales, uno de los puestos fundamentales dentro de AEMET es la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? Aquí no hemos hablado nada de eso, y es importante que lo sepáis, ¿eh? Aquí tenéis el proceso de predicción, de abajo a arriba. Comenzamos tomando datos, hay un proceso de control de calidad que sirve para inicializar los modelos desarrollan su física personal, desarrollan las predicciones atmosféricas personales, digamos, del propio modelo, para elaborar posibles salidas del modelo, guías técnicas, salidas del modelo, etcétera, etcétera. Y después hay un postproceso para adaptar las salidas del modelo, el Lego que hablaba Daniel, a la realidad más cercana, ¿eh? El modelo me da a mí la temperatura a 2 metros en una zona cercana a Marbella, pero que está a 300 metros, cuando la población está viviendo prácticamente a nivel del mar. Postproceso estadístico, etcétera, etcétera. Y por último, la verificación. La verificación es fundamental. Todo proceso de